Central FM. Equilibrio. Bueno, pues ya es viernes 10 de diciembre, ya se acerca la Navidad, se acaba el año rápidamente y bueno, viernes. Dejamos esta semana con, lamentablemente, una terrible noticia, que fue esta volcadura del tráiler en Chiapas, donde hasta ahorita se reportan 53 migrantes que ya perdieron la vida. Se reportó aquí en Estados Unidos, en todos estos medios, era un tráiler con más de 150 migrantes provenientes de Centroamérica, en su mayoría guatemaltecos, y en Chiapas, pues sufre este terrible accidente, 23 ya mueren. En todos los medios, como le digo, se reportó aquí en los Estados Unidos, en el New York Times, en ABC News, en el Wall Street Journal, en la BBC, incluso el Papa Francisco, ya esta mañana también alza la voz y dice que se encuentra muy triste por este accidente y también le envía un telegrama al arzobispo de Tuxtla. Pues es el alto costo de buscar una mejor vida. Eso es lo que estamos viendo, porque por eso se van esos migrantes de su país de origen, porque en sus lugares de origen no encuentran oportunidades. Esa es la razón. Este grupo de migrantes era guatemalteco, como les digo, en su mayoría, sí. De ahí está saliendo esta ola de migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, que por cierto al llegar tienen que ser rechazados y mandados a México. Ahora que se instala de nuevo esta política de quédate en México, espérate en México en lo que se procesan las peticiones de asilo político. Pero aunque estos eran guatemaltecos, lamentablemente en su mayoría, también es una historia que se ve en los migrantes mexicanos, que también pueden y quieren llegar a los Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para tener una mejor vida y que también pagan un alto costo, no solamente en el traslado, que muchas veces acaba en tragedia, como lo que vimos el día de ayer, sino que también al llegar, pues sufren persecución, sufren discriminación, extrañan a su país, un asunto terrible, y es por eso que no nos cansaremos de repetir que presumir las remesas, que es este dinero que estos paisanos nuestros mandan todos los meses a sus familiares acá, presumir que estas remesas son un logro de gobierno, pues es algo que deja mucho que desear. Otra noticia triste para este fin de semana, pues es la que nos sorprende esta mañana, que es el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas. Como saben, Carmen Salinas hace un mes sufrió un derrame cerebral que la envió al hospital, donde ya llevaba varias semanas en coma, y ya sus familiares lamentablemente anuncian su muerte. Así es que pues descanse en paz una de las actrices favoritas, consentidas de México, Carmen Salinas. Otro evento que cierra esta semana, importante en el ámbito internacional, es la Cumbre por la Democracia, que inició el día de ayer, que fue el que invita a estos países. 110 es Joe Biden, y ayer iniciaba así esta cumbre. And welcome to the first Summit for Democracy. This gathering has been on my mind for a long time for a simple reason. In the face of sustained and alarming challenges to democracy, universal human rights, and all around the world, democracy needs champions. Hay retos para la democracia necesita campeones. Esta quizás es la frase con la que me quedo de esta inauguración de la conferencia por la democracia. 110 países invitados, todo esto virtualmente por la pandemia, por supuesto. Entre esos invitados pues está México. La lista de invitados hay que decir que fue polémica. Una de las invitaciones que causó críticas de muchas plumas desde hace semanas que están escribiendo sobre esto, que se daba a conocer de esta cumbre, pues fue la invitación de México y también la invitación de Brasil. En México y en Brasil hubo elecciones democráticas, sí, pero su visión de la democracia deja mucho que desear, y por eso la crítica. Ambos países tienen un sistema populista, aunque desde diferente espectro, y el gobierno de México, como decimos, sí fue electo democráticamente. La mayoría de los mexicanos eligieron al presidente en unas elecciones que fueron totalmente limpias, pero ese gobierno democráticamente electo apoya dictaduras como la de Cuba, como la de Venezuela, como la de Nicaragua. Y aquí me parece oportuno retomar lo que dijo Biden ante esas críticas que decían y que cuestionaban la invitación de países como México y como de Brasil. Decía Joe Biden: el hecho de estar invitados no significa que coincidamos con su visión
de la democracia. No dijo nombres, pero sí se quedaron muchos sacos puestos a la medida para muchos. Los no invitados fueron, por supuesto, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Nadie esperaba que fueran invitados, por supuesto, estas 3 dictaduras que no respetan los derechos humanos, tampoco Bolivia, tampoco El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití. Y ya se fijaron en este detalle, 8 países latinoamericanos y del Caribe no fueron invitados. 8. ¿Qué nos dice esto? Eso nos dice que los sistemas políticos de esta región están deteriorados por muchos asuntos, ya sea porque son autocráticos, porque son populistas, porque están relacionados con el crimen internacional, porque no respetan la ley, por lo que usted guste y mande. ¿Qué pretende Biden con esta cumbre? Pues el objetivo es defender los derechos humanos a nivel mundial y defender la democracia. Por cierto, ayer se festejó el Día Mundial en contra de la corrupción, justo el día que inicia esta cumbre por la democracia, y claro, no podía faltar en la mañanera la referencia al combate a la corrupción que hace todas las mañanas el presidente López Obrador, y sí, volvió a sacar el pañuelo. Aquí les presento la fotografía, volvió a sacar el pañuelo, ese pañuelo mágico, ese que con solo sacudir acaba con la corrupción, algo así como el detente de la corrupción. Y bueno, ya en otro asunto, esta semana una de las noticias que jaló muchísimos reflectores fue la llamada que tuvo Biden con Vladimir Putin virtualmente por el conflicto en Ucrania. Rusia ha aumentado su presencia militar en la frontera con ese país y teme Estados Unidos y los países aliados de los Estados Unidos que Rusia pudiera eventualmente invadir Ucrania. No se sabe si lo hará o no, pero la amenaza existe. Y me parece importante poner atención al comentario que hace el día de ayer el vicecanciller ruso en referencia a este conflicto. Dijo, la escalada de violencia entre Rusia y Estados Unidos corre el riesgo de repetir la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Me parece muy grave hacer este señalamiento porque justamente ese conflicto de 1962 pues llevó al mundo al borde de una guerra mundial. Ya para finalizar, ¿se acuerdan de Julian Assange? Julian Assange, lo vamos a poner en pantalla para que recuerde su cara. Es este activista que estamos viendo en pantalla, fundador de esta plataforma tan polémica llamada Wikileaks. Podría finalmente ser extraditado de Londres a Estados Unidos y esa es la noticia. ¿Para qué? Para ser juzgado por espionaje y por intrusión informática, básicamente por haber publicado documentos clasificados ahí mismo en Wikileaks. Assange ha permanecido en confinamiento por varios años, ¿no? Primero hay que acordarnos cuando se busca asilo político en la Embajada de Ecuador, ahí en Londres, y ahí permanece varios años, pero después sale, es capturado, fue arrestado en el 2019, puesto en una cárcel del Reino Unido y ahora pues va a ser extraditado finalmente a los Estados Unidos. Pierde una batalla de 11 años para evitar justamente eso, ser extraditado a los Estados Unidos. Así acabamos esta semana, ya una semana muy cerca de la Navidad. Los invito, por cierto, fin de semana, el 12 de diciembre, Guadalupana, Día de la Virgen de Guadalupe y por supuesto también día de festejo de cumpleaños de Pedro Ferriz de Con, que es la cabeza de este esfuerzo de Central FM Equilibrio. Los invito a que nos sigan en este canal de Pedro Ferriz Híjar, que le den a la campanita, que estén con nosotros siempre que platicamos de lo que pasa en el mundo y por supuesto también los invito a que me sigan en mis redes, en Twitter, Instagram, YouTube. Yo soy Adriana Braniff, que tenga un excelente fin de semana. Central FM Equilibrio.